nosotros en esta mañana nos da la oportunidad de estudiar una porción más de la Sagrada Escritura. Cada historia, hermanos, que vemos, cada parte de la Escritura es una enseñanza para nosotros que nos manda, hermanos, nos enseña qué es lo que debemos de hacer. Cada una de las historias que vemos en la Biblia, podemos verlas en el Antiguo Testamento, podemos verlas en el Nuevo Testamento, es para enseñarnos a cada uno de nosotros si necesitamos mejorar en algunos puntos y ser mejores para honra y gloria de nuestro Dios. En esta mañana quiero ver una historia, hermanos. Yo creo que el día de ayer les digo a los hermanos, los hermanos que estuvieron en la reunión de hogar con el hermano Ramón, que ya muchos ya saben ahora dónde vive el hermano Ramón. Muchas gracias, hermano Ramón, hermana Belén, por haberlo recibido en su casa. Fue muy agradable, hermanos, la reunión con nuestros hermanos ahí en la casa de nuestro hermano Ramón. Y les decía, les daba una adelantadita del tema, ¿no?, de la clase, del tema de la enseñanza que vamos a tener hoy. Yo creo, bueno, lo bueno es que no están los niños. La semana pasada tuvimos una enseñanza acerca de Jonás. Y Dios, si les preguntamos a los niños no nos van a decir, ya saben quién es Jonás. Ahora nos quiero ver una historia de David y Goliat. Yo creo que si les pregunto, digo, bueno, levante la mano, ¿quién no sabe quién? La historia de David y Goliat, yo creo que todos la conocemos porque desde niños nos la enseñan. Pero ¿qué nos enseña? ¿Qué nos enseña esta historia de David y Goliat? ¿Qué nos enseña esta historia de David y Goliat? Vamos a ver cinco puntos ahí rápidos. La primera es la importancia de conocer a Dios. La otra es conocer nuestras armas, conocernos a nosotros mismos, no intimidarnos ante lo que vemos o oímos, y al final confiar para que Dios, hermanos, sea glorificado. Vamos a ver esos 5 puntos, hermanos, ahí en esta enseñanza. ¿Qué es lo que podemos aprender nosotros de esta historia de David y Goliat? Yo creo que muchos pues, ya la hemos leído muchas veces. Dice con la historia de David y Goliat, esta historia bíblica, podemos aprender estos 5 principios que nos ayudarán a hacer frente, hermanos, a los grandes desafíos que llegan a veces que se presentan en nuestras vidas. Desafíos que a veces pensamos nosotros que son muy difíciles de vencer, pero si nosotros seguimos estos 5 principios, vamos a darnos cuenta que con ello vamos a hacer lo mismo que hizo David. La primera dice, la importancia, hermanos, la importancia de conocer a Dios. La historia bíblica que vemos aquí, encontramos este relato de la historia de David y Goliat en primer libro de Samuel, el capítulo 17, todo el capítulo 17 de primera de Samuel, para que vean que es una historia, hermanos, que viene marcada ahí en la Biblia, no son historias inventadas por nosotros. Y ahí vamos a ver lo que podemos aprender en esta mañana. Los filisteos, dice, amigos férreos de Israel, habían desafiado a los israelitas. Rápidamente, dice, a la guerra. Los estaban desafiando. Los 2 ejércitos se posicionaron frente a frente en montes opuestos en el valle de Elá, de por medio, y empezaron a operar. Decir, no, pues aquí ellos tenían la seguridad de decir, no, pues aquí los vamos a amedrentar, aquí los vamos a asustar. Por eso es bien importante que nosotros veamos esta primera parte, la importancia de conocer a Dios. Por 40 días, dice la Biblia, 40 días, hermanos, no sé dónde vamos, hermano Martín, este número de 40. El hermano le gusta estudiar mucho, bueno, a todos, estudiar los números, entonces ahí viene otra vez el número 40. Dice, por 40 días Goliat, un gigante filisteo, con una armadura impresionante, salió por la mañana y salía por la tarde a retar al pueblo de Israel, en un tono burlesco, hermanos. Por la mañana, por la tarde se burlaba del pueblo de Israel.
y los presionaba. Y ahorita vamos a ver qué les decía siempre. ¿Para qué están entonces, dice, ordenando sus vidas para la batalla? Fíjense, hermanos, la importancia de conocer a Dios. Ellos estaban en contra de Dios. Es decir, entonces, ¿para qué se están preparando? Si ustedes dicen que conocen a Dios, ¿para qué se están preparando? ¿Para qué se están ordenando? ¿Para qué están trabajando siempre? Vienen los domingos, vienen en la tarde, vienen en la mañana, vienen los jueves. ¿Para qué se están preparando? Lo importante no es que vengamos. Lo importante es que conozcamos qué es lo que estamos haciendo aquí. Que conozcamos a Dios, que conozcamos al verdadero Dios. Por eso la importancia de conocer a Dios. Les dice el filisteo: ¿para qué están ustedes entonces ordenando? ¿No soy yo un filisteo? ¿No están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien? Dice. Y luego los empieza a retar. ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Dice Goliat, el gigantón, que se me enfrente. Y si es capaz de hacerme frente y él me mata, entonces nosotros les vamos a servir a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces, dice, ustedes van a ser esclavos de nosotros y nos van a servir. Primera de Samuel, capítulo 17. Todo el ejército entonces de Israel se sentía asustado, intimidado. Desde el rey Saúl, fíjense, desde el rey Saúl hasta el soldado más joven, estaba en juego la libertad del pueblo. Es decir, ¿no? ¿Quién va a vencer a ese gigantón? Decía, ¿quién lo va a vencer? Y todos tenían miedo de enfrentarse a Goliat. Aún todavía el mismo rey los aventaba por delante. Oye, pues vámonos adelante, pues ya está preparado, ¿no? Nadie quería. Todos tenían miedo, desde el más grande, dice, hasta el más joven. Entonces, porque estaba en juego la libertad del pueblo. La Biblia dice que al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. 1 Samuel 17:11. Ahí dice la escritura, tenían mucho miedo. Fíjense, estuvieron aguantando por 40 días. En la mañana, en la tarde salía este personaje, les empezaba a gritar, les empezaba a retar otra vez y a decirles tantas cosas, hermanos, que ellos pues tenían miedo. Entonces, pero viene entonces alguien, dice, David era el menor de 8 hermanos. Dice, y sus tres hermanos mayores estaban en el ejército de Israel. Que decía hermano Higinio ayer, ¿verdad? Que sus hermanos mayores, hermanos, estaban ahí en el ejército de Israel. Como habían pasado ya 40 días, entonces que estaban ahí, dice, bueno, ¿para qué estaban ahí nomás soportando los gritos de? Dice, bueno, ustedes como quiera ir atentos, ¿verdad? Que el pueblo de los filisteos, pues no nos ataque, ¿verdad? Y ahí estaba el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahí estaba Saúl, ahí estaban todos sus soldados, por 40 días aguantando esto, hermanos, de este gigante llamado Goliat. Entonces, dice la historia, que como tenían 40 días, entonces dice, le pidió el papá que era Isaí, le dice a David, le pide que fuera al frente de la batalla a llevar algo de comer y ver cómo estaban sus hermanos. David era pastor, así que podemos entender que dejó a otra persona. Bueno, pues es que deja a alguien encargado ahí que cuide a las ovejas, entonces, para poder yo llevarles de comer. Pero era el propósito de Dios, de que David viera el suceso de eso, porque David no lo había visto. David estaba ya encargado de las ovejas, y todos sus hermanos mayores, sus 3 hermanos mayores y todo el pueblo, junto con Saúl, estaban allá enfrentándose a estas cosas que les estaba diciendo el gigante. Entonces, David era pastor, dice, encargado de las ovejas, deja a otra persona ahí encargada, y se va al frente de la batalla y se encuentra entonces con esta situación. Cada ejército en su monte, y ve al pueblo de los filisteos, y ve también al pueblo de Israel.
Y Goliat, y lo ve a Goliat desafiando a los israelitas, hermanos, a viva voz, gritando. Imagínense, llega David, ¿cómo se dejan intimidar? ¿Sí? Pues el pueblo de Israel dejándose intimidar por este personaje. También escuchó que aunque Saúl ofrecía, aparte, hermanos, ofrecía un gran premio, pero nadie se animaba, hermanos, aunque fuera mucho lo que les ofrecía David. Nadie se animaba a enfrentarse a este personaje llamado Goliat. Y yo estoy, hermanos, en que no le llamó la atención a David lo que Saúl estaba ofreciendo, lo que David estaba ofreciendo a todo aquel. David intentó, pero si lo ves, el que lo ves, le voy a dar esto y eso y eso, decía el rey Saúl. Nadie se aventaba, todos tenían miedo. Y David empieza a escuchar entonces lo que Saúl estaba ofreciendo. Y dice, y aquel que se atreviera a pelear, dice, el número de voluntarios era sorprendentemente, ¿cuántos podríamos decir que estaban apuntados ahí para enfrentarse a Goliat? ¿Cuántos? Nadie, ninguno, ni siquiera uno, dice. Entonces, aquí empieza realmente esta enseñanza, es decir, la importancia primero de conocer a Dios. David, hermanos, sabíamos que era solamente pastor de ovejas, no era ni soldado, hermanos, pero conocía a Dios. ¿Y cómo lo conocía, hermano Eugenio? Decíamos ayer, ¿cómo conocía a Dios, hermano Eugenio? Porque él, hermanos, cuando andaba cuidando a sus ovejas, ¿con qué armas contaba David? ¿Con qué armas contaba David? Y podía ver las impresionantes armas que tenían los soldados, hermanos. Imagínense ustedes bien equipados, con casco, con pechera, con botas, con todo lo que ustedes se pueden imaginar de un soldado. Y David dice, caray. Dice, pues si traen todo el equipo, ¿verdad? ¿Cómo le pueden tener miedo entonces a David? Pero David, hermanos, no era eso lo que él tenía. David traía otras armas especiales. Ahorita las vamos a ver. Dice, él conocía a Dios, la importancia de conocer a Dios. David conocía a Dios, David conocía el gran poder de Dios cuando había experimentado en su propia vida. Aunque era muy joven, probablemente un adolescente, él ya sabía que, sin ninguna duda, que Dios es fiel y que ayuda a sus hijos en todo momento. Como pastor de ovejas, David había visto animales grandes y feroces, hermanos, atacar a su rebaño, a lo que él cuidaba. Y Dios lo había ayudado, le había dado fuerza y las aptitudes necesarias para poder vencerlo. Por eso su fe en Dios era firme y estaba completamente seguro, hermanos, la importancia de conocer a Dios. Estaba completamente seguro de que el Señor lo ayudaría en esa ocasión también a vencer a ese personaje llamado Goliat. Él sentía, hermanos, que la presencia de Dios estaba con él cuando se enfrentaba a todos estos tipos de bestias que trataban de ganarle sus ovejas. Dice, él no se enaltecía, decía, no, pero es que yo era joven, hermano. Era joven todavía, entonces no me lo quiero imaginar ni fornido ni nada, hermanos. Entonces, él sabía exactamente que el único que le ayudaba era Dios, la importancia de conocer quién era el que le ayudaba a salir adelante en todos esos problemas que David enfrentaba. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 37. El Señor que me libró de las garras del león y del oso también me va a librar entonces del poder de este filisteo. Y empieza a confiar en él. Primera de Samuel 17, 37. Entonces, nosotros, hermanos, hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas, que a veces no somos, ni porque somos muy fuertes, nos vamos a sentir vanagloriosos, que sintamos, hermanos, que Dios está con nosotros en todo momento y que podemos vencer cualquier tipo de situación en la cual nos enfrentemos. Esa es la importancia de conocer a Dios, el poder de conocer a Dios en nuestras vidas. Entonces, recordar situaciones específicas de las cuales Dios nos ha ayudado a superar una prueba o resolver un problema. Entonces, eso fortalece nuestra fe gracias a que Dios vive en nuestras vidas y nos da la confianza de que Dios nos puede ayudar a vencer cualquier tipo de situación en la cual nosotros nos encontremos.
David estaba completamente seguro, por eso él estaba diciendo: yo me voy a enfrentar a este gran gigante. Porque él sabía y él conocía, hermanos, que Dios iba a estar con él. La importancia de conocer a Dios, hermanos. A veces nosotros, si Dios nos deja ser tentados más de lo que podamos resistir. Y a veces nos desesperamos, hermanos, con el problema de decir: entonces, pues, ¿qué estamos aprendiendo? Necesitamos aprender de que Dios está con nosotros en todo momento, en cualquier situación en la cual nos enfrentemos. A veces ese tipo de situaciones son las que nos hacen a veces a nosotros reflexionar y decir: acá, pues sí, ¿verdad? Todos los soldados que estaban ahí del pueblo de Israel con Saúl, nadie se animaba a hacerlo, y ahí iban a continuar los días. Eran 40 días que estaban siendo presionados por esta persona. Cuando llega David, dice, y levanta la mano, entonces dice: yo mero, porque él conocía al verdadero Dios. La segunda, hermanos, la importancia, hermanos, de conocer también nuestras armas. ¿Con qué contamos nosotros, hermanos? No quiero andar armado igual como los soldados, decía David. Yo no quiero andar, yo no estoy igual. Ustedes se andan armados, ¿por qué tienen miedo? Nadie se quiere enfrentar. Y David no tenía nada, hermanos, de ese tipo de armas, pero él conocía las verdaderas armas. Saúl le ofrece, hermanos, le ofrece. Cuando ya David dice: yo me quiero enfrentar a este gran gigante, entonces David le ofrece todo tipo de armas y lo equipa y dice: ok. Él no pensó, dijo: no, pues eres muy joven, ¿verdad? Él no dijo eso. Eso fue lo que dijo Goliat cuando lo vio ahí enfrente. Pero Saúl no dijo eso. Saúl quería ver que alguien se animara para hacerlo, y cuando ve a David, entonces no le dice: tú eres muy chico, tú eres muy viejo, no le dice nada. Caray, ya salió un valiente, pues vámonos. Y lo avienta enfrente de la batalla contra Goliat. Y entonces dice: David le ofrece su uniforme de batalla, lo equipa con armas, pero David, hermanos, no quiso hacerlo, porque esas no eran las armas que él necesitaba para poder vencer a ese gran gigante. Él conocía otro tipo de armas, pero David no quiso usarlos. Ni siquiera podía caminar, dice, llevando por encima todo ese tipo de armas que Saúl le había mandado poner. Prefirió usar las armas que usaba a diario para proteger a sus ovejas. Las armas que usaba para proteger a sus ovejas. Si no eran ese tipo de armas, no eran ese tipo de armas, eran las armas que David conocía. Por eso dice la importancia de conocer también nuestras armas. Prefirió usar las armas que a diario él usaba para proteger a sus ovejas: su bastón, su bolsa de pastor, su honda y las piedras lisas, hermanos, que él escogía con mucho cuidado. Sabía cómo usarlas, para qué servían y cómo podía sacar también el mejor provecho de ellas para que fueran entonces más efectivas. Conocía sus armas, aunque las veía insignificantes. Decía: bueno, pues si con estas armas puedo vencer a grandes bestias, entonces voy a vencer también a este gigante. Estaba confiando en las armas, conocía las armas que él tenía. ¿Cuáles son las armas que nosotros podemos tener? Y no es por el poder de nosotros. Úsenlas, hermano. Ahí el capítulo 6 de Efesios nos habla de las armas que nosotros tenemos que tener. Todo lo que significa todas esas armas. Entonces, use sus armas. Porque Dios no nos está. Si conocemos al verdadero Dios, las armas que Dios nos da son para que nosotros podamos salir vencedores. David también conocía cuál era su arma más poderosa. ¿Cuál era la más poderosa, hermanos, que David? El nombre del Señor Todopoderoso. Esa era la principal arma que David tenía. Su confianza estaba, dice, realmente opuesta en Dios, no en sus propias habilidades como pastor de ovejas. Por eso estaba tan seguro de que conseguiría la victoria, aun cuando la lógica y la vista apoyaban todo lo contrario, que lo miraban a él tan pequeño y a él tan grandote, hermanos, al gigante. Entonces, no, pues no. Pero él confiaba que conocía, hermanos, y el poder de sus propias armas. Tú vienes contra mí, le dice a Goliat, con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti. La principal arma, hermanos, en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel,
1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Conocemos entonces lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 10 al 8, ¿no? Que son las armas que Dios nos da para que nosotros podamos salir vencedores. Fíjense nada más el ejemplo de David, lo que nosotros estamos aprendiendo. Primero, que conozcamos quién es Dios, que conozcamos, hermanos, cuáles son las armas que nosotros tenemos para poder enfrentarnos a cualquier tipo de problema que nosotros tengamos. Y ahí viene marcado, capítulo 6, versículo 10 al 18 de Efesios. Ahí podemos leer nosotros todas las armas que Dios nos da para que podamos usarlas. Entonces, tercero, la importancia, hermanos, de conocernos a nosotros mismos, de tener la confianza en nosotros mismos, qué es lo que podemos hacer, que no tengamos miedo a qué dirán, sino que confiemos en conocernos a nosotros mismos. En fin, decíamos el día de ayer, hermano, lo que nosotros hagamos es lo que Dios está viendo. Si nosotros estamos luchando, hermano, si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, es lo que Dios está viendo, que nos conozcamos a nosotros mismos, que sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Ayer estábamos viendo qué es lo que compite, hermanos, hacer la verdad, qué es lo que nos dice, cuál es esa verdad. Cuando nosotros estamos llevando a efecto siempre esa verdad, lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer siempre, somos cristianos siempre excelentes, somos cristianos que siempre estamos haciendo la voluntad de Dios, hermanos, no hay ninguna duda, hermanos, de que cuando nosotros nos conocemos a Dios y conocemos nuestras armas, hermanos, no hay ninguna duda de que vamos a salir siempre vencedores. Entonces David confiaba, dice, David cuidaba, se conocía a sí mismo, dice David, cuidaba el rebaño de su familia, sabía usar también su fuerza, sabía usar también su astucia para rescatar a las ovejas. Él conocía también su rapidez, su agilidad, sabía, dice, cuál era la distancia perfecta para atacar con efectividad, sin arriesgarse demasiado. Él conocía las habilidades que Dios le había dado y las usaba, hermanos, con confianza para poder salir adelante. Por eso toma la decisión de enfrentarse a este personaje, hermanos, llamado Goliat. David le responde, entonces a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre, le dice a Saúl. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo, yo lo golpeo hasta que suelta la presa, y si el animal me ataca, entonces lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones, ha matado osos, lo mismo puede hacer con este insignificante filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Primera carta de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17, 34 al 36. Debemos, hermanos, conocernos a nosotros mismos. Saber también hasta dónde, decían los hermanos, si yo sé que al ir a algún evento, y no quiero decirles, dije los hermanos, cuando hay algún evento, hermanos, alguna fiesta o algo, no quiere decir que no podemos ir, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es decir, ¿puedo resistirme a caer, hermanos, en alguna de las costumbres del pueblo, del valle? Si me puedo contener, entonces no hay ningún problema en que vaya. Pero si no me puedo contener, hermano, no lo hagas. Si te conoces a ti mismo, entonces dices, no, pues que voy a ir y voy a caer, no lo hagas. Porque vamos a hacer mal ejemplo después de lo que nosotros hagamos en ese lugar. Entonces, conocernos a nosotros mismos. David se conocía a sí mismo, decía, bueno, si yo puedo hacer todo eso, entonces lo voy a hacerlo, porque he vencido grandes animales con las armas que Dios me ha dado. Conoce los talentos, conoce los dones, conoce las fortalezas que Dios te ha dado. Estás usando entonces todo el potencial que Dios ha puesto en ti para su gloria. Dios nos ha creado con un propósito y espera que apartemos lo mejor de nosotros para bendecir y ayudar a las personas de nuestro entorno. Conocernos a nosotros mismos, hermanos, es muy importante cuando nos enfrentemos en cualquier tipo de situación.
Si nos conocemos y podemos salir adelante, pues adelante, ¿no? Luche contra ellas y vence, hermanos, porque Dios está con nosotros. Acuérdense la importancia de conocer a Dios, conocer nuestras armas y conocernos también a nosotros mismos. Pero vamos a ver la cuarta. Vamos a ver la cuarta de esta historia de David y Goliat. La otra es, dice, no intimidarnos por lo que vemos u oímos. Todos los soldados que estaban ahí con Saúl estaban asustados por lo que estaban viendo, porque estaban viendo a un gigantón ahí de 2 metros, de más de 2 metros, y tenían miedo, hermana Lidia. Dice, ¿cómo lo voy a vencer? Y los estaba intimidando, ¿no? Dice, ¿cómo lo vamos a hacer para vencerlos? No, pues yo no me enfrento. Por eso nadie se animaba a decir, yo no puedo enfrentar a él. No, porque quizás no se conocía a sí mismo. No conocía que Dios estaba con él. No conocía las armas verdaderas, no esas que traían ellos. O no eran las buenas para vencer a Goliat. Eran las otras que David tenía. ¿Sí? Contar con la presencia de Dios, conocer a Dios. Y cuando David entonces dice, David no se deja intimidar por lo que ve. Hasta Saúl, que era el rey de Israel y el rey más alto entre todos los del pueblo, el rey Saúl, dice en 1 Samuel 9:2, se sentía asustado, intimidado por el tamaño y la armadura de Goliat. Era su parte, dice, por su parte se aprovechaba de este temor y lanzaba amenazas, estamos hablando de Goliat, a gran voz, pero David no se dejó intimidar ni por la estatura ni por los gritos, hermanos, de este gran personaje llamado Goliat. David se encontró en algo en los que los demás no se fijaron. La parte de Goliat que estaba sin proteger, decíamos hermano Higinio, la parte de Goliat que estaba sin proteger, hermanos, era donde David iba a llegar. Ahí no se asustaba porque estaba todo protegido, aparte de ser un gigantón, estaba todo protegido con armas. ¿Por dónde le voy a llegar? ¿Por dónde le voy a pegar? Pero dice este pequeño espacio que David vemos, que estaba sin proteger, era parte de la frente del gigante que estaba después. Encontró su atención en acertarle ahí, dar un golpe justo en ese punto, y así, hermanos, lo venció. La importancia entonces, hermanos, de no intimidarse, de no tener miedo. Como estaba viendo a este gran personaje, un famoso guerrero oriundo de Goliat, salió del campamento filisteo, su nombre era Goliat. Y tenía, dice, una estatura de casi 3 metros, más de 2 metros, decíamos, ¿no? 1 Samuel 17:4. Dice, aprovecha las oportunidades, aprovechemos nosotros, hermanos, las oportunidades que Dios pone en nuestras vidas. Te enfocas en las puertas que Dios abre a ti y te enfrenta a veces a esos momentos tan difíciles, hermanos. No tengas miedo. No tengas miedo, ¿cómo podemos hacerlo? Confía. Porque la primera parte, dice en Hebreos 11:1, fe es la certeza, es la convicción de lo que nosotros no estamos viendo, hermanos. Eso va a suceder. Eso va a suceder. David no estaba viendo, dice hermanos, pero él decía, va a suceder, que va a caer este gran gigante, y los demás, caray, y lo podrá vencer. Los demás soldados lo podrán vencer, y también estaban asustados, estaban todos miedosos, estaban ahí teniendo que, ¿cómo lo vamos a hacer? No. Y luego vamos a tener que servirles a ellos, porque ¿cómo David va a poder vencer a este gigantón? Pero no contaban que David, hermanos, conocía a Dios, que David conocía sus armas, que David se conocía a sí mismo, tenía la confianza en sí mismo, que a David no lo intimidó la grandeza ni todo lo que llevaba puesto ese gran gigante, y entonces se enfrenta a él. En el único punto donde él puede darle, pues allí, dio en el punto exacto donde tenía que pegarle. Pero todavía, hermanos, hay otra parte donde cuando se enfrenta David ahí a Goliat, aún todavía para intimidarlo, para decirle, no hombre, vete mejor vete, David, mira, tú insignificante que lo ves, imagínense así, nosotros sí, tú y yo que lo está viendo así, no,
y se ríe de él, hermano. Vente, mejor. Me van a servir, si te derroto, me van a servir. Acuérdate lo que estamos diciendo y estaba plasmado ahí. Bueno, ¿qué? Pero David, no, está bien. Vamos, porque yo sé bien que te voy a ganar. Y en vez de que nosotros te sirvamos a ti, ustedes nos van a servir a nosotros. Fíjense la enseñanza, hermanos, que la Biblia nos dice ahí. Por eso es bien importante que sepamos nosotros qué es lo que nos enseña cada una de esas historias. Y la última, hermanos, la última dice, es que es lo que tenía David. Confiar para que Dios sea glorificado. Confiar para que Dios sea glorificado. Decía, bueno, ok, entonces pues yo aquí voy a ser la mera rey después de David, Saúl. Si yo lo venzo, yo voy a ser el rey. No dijo eso, no, yo lo voy a vencer, porque yo voy a ser el mero bueno ahora. No se estaba glorificando a él. Él tenía la seguridad que iba a vencer a Goliat. La seguridad, hermanos, completa. Y bueno, aquí, pues vamos a ver quién tiene más, porque él conocía todas esas partes. Conocía a Dios, conocía sus armas, se conocía mismo, no tenía miedo de lo que iba a hacer, y aparte, lo que él estaba haciendo, lo estaba haciendo en el nombre de Jehová, de los ejércitos, porque sabía que era el principal que estaba con él. Entonces, David tenía un propósito, que Dios fuera glorificado. La gloria sería para Dios, su nombre sería ensalzado. David tenía la certeza. Fíjense nada más que lo que importa cuando nosotros nos enfrentamos a eso. Por eso es preferible conocernos a nosotros mismos, porque Dios está conociendo nuestra mentalidad, hermano. Y Dios está viendo realmente que cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de problemas, Dios está con nosotros. Y Dios está viendo lo que nosotros estamos pensando. Si tenemos miedo, aunque digamos que no, Dios está conociendo nuestros corazones. No tengan miedo, tengan la seguridad de que Dios está con ustedes. Así como estaba con David. David no tenía absolutamente nada de miedo. Él sabía que si lo hacía también era para honra y gloria de Dios, no para enaltecerse a él mismo. David lo estaba diciendo, bueno, si lo hago, lo voy a hacer para honra y gloria de Dios, porque es el que me va a ayudar, a salir adelante de este problema en el cual yo me estoy enfrentando. Y todos, imagínense a todos los soldados ahí en el pueblo de Israel, viéndolo, caray, pues ahora adelante, vámonos, y escuchándolo, caray. Pues ahí, bueno, la gloria sería para Dios, su nombre sería ensalzado. David tenía esta certeza de que lograría vencer a Goliat en el nombre del Señor, pero no buscaba ser reconocido o admirado por eso. Y él sabía que la victoria solo podría venir por intervención divina. Nada más, hermano. Conocía que Dios estaba con él. Dios sería glorificado y todos serían el gran Salvador de Dios, y todos verían el gran poder de Dios cuando David venciera a ese gran gigante. Dios librando a sus hijos del mal. La forma en la que Dios batalla, entonces, para que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Que nos presenta todo así en charola de plata para que confiemos en Él. Y que digamos, después de que logramos vencer, hermano, estuve a punto de morir, hermano. Pero, no, pues gracias a mi fortaleza salí adelante. Es Dios que está con nosotros. Cada vez que nosotros salimos adelante en cualquier tribulación, cada vez que estuvimos a punto de pasar por un accidente, hijo, hermano, hombre, por poquitito y pasó un accidente ahí en un lado mío, no sobre la casualidad, créeme que Dios está contigo, de que Dios está con nosotros siempre en todo momento, como lo hizo con David, para poder salir adelante en cualquier tribulación. Todos los que estamos aquí, hermanos, sabemos y reconocemos que el Señor es el único que nos salva, que Dios es el único, que no necesitamos de lanza, que no necesitamos de todas esas armas que tenían los soldados. Dice, todos los que estamos aquí, todos los que están aquí, ahora le dice David, reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. 1 Samuel 17:47. La batalla es del Señor y Él los va a entregar a ustedes en nuestras manos, les está diciendo a todos los filisteos. Y todavía el gigantón se burla, hermanos, de Él. Hacer todo, hermanos, para la gloria de Dios. Esto es lo que a Dios le agrada.
Esto es lo que a Dios le gusta, por eso nos ayuda a salir adelante con cualquier logro que nosotros tenemos. Hablar de las cosas que Dios hace en nuestras vidas, eso es lo que a Dios le agrada, porque Dios es el que hace todo. No hablar de nosotros mismos, no hablar de nuestra inteligencia, no hablar de nuestra fuerza, no hablar de nuestra destreza. Recordar que las cosas que nosotros vemos inexplicables y que hemos visto en nuestras vidas, como lo vio David, hermanos, frente a Saúl, provienen de esa gran bendición. Agradece a Dios entonces cuando sales adelante en cualquier tipo de problema o tribulación. Es lo que estaba haciendo David, dándole gracias a Dios por haberlo librado de este gran problema, hermanos, que era este gran gigante llamado Goliat. Así es que fíjense lo que nos enseña esta lección. Primero, dijimos la importancia de conocer a Dios, la importancia de conocer nuestras propias armas, la importancia, hermanos, de conocernos a nosotros mismos, la importancia de no intimidarnos ante lo que nosotros vemos, oímos, ante ese gigantón. No hay nada imposible cuando nosotros creemos y confiamos en Dios. Y la importancia, hermanos, de que todo lo que nosotros logremos cuando salgamos adelante en cualquier tipo de problemas, siempre demos gracias a Dios por ello. Siempre. Y lo glorifiquemos cada vez más. Porque eso es lo que a Dios le agrada. Cuando nosotros lo hacemos, hermanos, de esta manera, créanlo, que Dios está contento, que Dios está feliz. Y así como ayudó también a este gigante llamado, a este pequeño, a vencer a este gran gigante llamado Goliat, también lo va a hacer con nosotros. Solamente en que siempre le demos honra y gloria a Dios cuando salgamos adelante de cualquier tipo de problema. Dios te bendiga. Amén.